Bueno, lo primero, la bienvenida, los buenos días y agradecerle que haya aceptado esta invitación. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, hace pocos días atrás, Danilo, estábamos hablando de un Consejo de Ministros en donde el tema central fue el tema de seguridad. Esta vez, aparentemente los periodistas no pudieron sacar mucho, no hubo vocero oficial después de ese Consejo de Ministros, es decir que mucho de lo que allí se trató se mantuvo en reserva, aunque algunos datos y algunas cosas se conocieron. ¿Se le atribuyeron a usted, y lo primero que le pregunto es eso, se le atribuyeron a usted declaraciones en el sentido, o más o menos diciendo que la situación de la seguridad en este momento en el Uruguay es peor de lo que parece? ¿Es real? Creo haber leído algo así, pero quiero preguntarle directamente si manifestó algo en ese sentido o fue algo que salió simplemente en la prensa. Eso, sí, yo lo vi que lo manejó la prensa, y realmente cuando uno hace un informe técnico, uno no puede decir si es peor o mejor, porque para eso hay que tener puntos de referencia, mejor o peor, qué cosa. Qué cosa, claro. En realidad lo que sucedió en ese Consejo de Ministros es, como estaba previsto por el Presidente de la República, los Consejos de Ministros tienen una primera parte que es de discusión política entre los ministros y una segunda parte donde se profundizan algunos de los temas de mayor relevancia. En este momento se consideró que el tema del Ministerio del Interior y el tema de la seguridad era un tema importante, entonces fuimos con el comando del Ministerio del Interior y de la Dirección de la Policía Nacional, y lo que hicimos fue un informe pormenorizado de cuál es la situación delictiva en el Uruguay, que no es lo mismo que estemos peor o que estemos mejor, la situación delictiva del Uruguay, y sobre todo hablamos del comportamiento del delito. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque uno a veces ve que se mide si estamos mejor o estamos peor por el número de hechos delictivos que hay. Y eso es cierto parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque en la medida que la policía hace cosas y el Ministerio del Interior se tecnifica, se capacita, tiene más policías, tiene todo un programa de trabajo donde hemos traído técnicos de fuera del país, donde se ha encarado la acción policial de una manera diferente, indudablemente el comportamiento del delito cambia. Ya los delincuentes no delinquen de la misma manera que delinquían antes. Entonces, a veces algo que puede resultar como un fracaso, en realidad son resultados no deseados de una política exitosa. Con esto no le quiero decir de Vargas que todo lo que hagamos esté bien. Simplemente digo que, por ejemplo, nosotros vivimos el delito en lo que tiene que ver con las grandes organizaciones que tienen vínculos internacionales, las organizaciones nacionales que tienen más o menos niveles de organización. Después, la delincuencia que tiene que ver más con el delito que afecta más a la gente, que es ese delito chico, reiterativo, en fin. En una sociedad donde se ha ido transformando cada vez en una sociedad más violenta, como en general viene sucediendo en el mundo, ¿no? El mundo está más violento. Pero si empezamos por lo que tiene que ver con las organizaciones de mayor envergadura, que tienen vinculaciones con organizaciones internacionales, yo diría que nosotros desde el año 2005 en adelante hemos tenido buenos resultados, ¿no? No podemos decir que en el Uruguay se hayan instalado organizaciones criminales vinculadas, por ejemplo, al narcotráfico o a la trata y tráfico de personas de mayor envergadura, y las que han intentado radicarse en Uruguay, en general la mayoría de ellos están todos detenidos. La prueba está que en el Uruguay tenemos presos de todas las nacionalidades. Eso es un éxito. Eso era una preocupación muy grande de fiscales y de jueces, ¿no? Sí, eso es un éxito. Porque se sentían amenazados en su trabajo ante el arribo de este tipo de delincuencia. Exactamente, sí. Cuando las organizaciones internacionales empiezan a operar en un país y les va mal, se preguntan por qué. Entonces, nosotros podemos decir de que nosotros tenemos un sistema político que no es corrupto. No es corrupto frente al narcotráfico. Tenemos una policía que no es corrupta en términos generales frente al narcotráfico. Y hemos encontrado policías y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, así como las brigadas departamentales de drogas, que han tenido una actuación muy eficiente. Entonces, claro, como todo, cuando uno es eficiente en eso, ellos se preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer para poder seguir adelante con nuestro negocio? Bien. Eso que uno puede medir, el tener una cantidad de gente detenida de organizaciones internacionales, que uno lo puede medir como un éxito,
cuando uno ve cómo se manifiesta dentro de las cárceles, bueno, el éxito no es tan grande, porque la relación entre los narcotraficantes internacionales con los traficantes locales suma la experiencia internacional con la mano de obra local. Eso ha llevado a que nuestros delincuentes tengan niveles de especialización mayor. Yo veía un dato ahí respecto a lo que está diciendo usted, porque es cierto que el Ministerio del Interior ha enfocado al microtráfico y ha cerrado muchas bocas de venta de drogas. De hecho, uno ve las estadísticas del Poder Judicial y ve que hay un procesado o casi 2 procesados diariamente por el tráfico de drogas, pero veía un dato que aportaba usted que también es preocupante, porque usted decía hace poco que los procesados por microtráfico reinciden generalmente, la mayoría. Sí. Entonces ahora vamos al otro componente del delito, los niveles de organización un poco menos, los niveles locales. Esa gente que aprendió con los narcotraficantes internacionales en un contexto donde además las cárceles eran un desastre, ¿no? Donde había hacinamiento, donde no había ningún tipo de compartimentación, donde era muy difícil aplicar políticas de rehabilitación. Bien. Nosotros hemos mejorado las cárceles, hemos separado por niveles de peligrosidad, estamos en aquello de la escala de que el que trabaja, estudia y acepta una política de rehabilitación está en mejores condiciones de reclusión y aquellos que no están en peores condiciones de reclusión, de acuerdo a la peligrosidad, etcétera, etcétera. Pero ese es un fenómeno que ya se viene dando del año 2005, que nosotros podemos corregir en el año 2010. Ahora, en el año 2010 ya aprendieron bastantes cosas. Entonces, los narcotraficantes locales que salen o que tienen contactos dentro de las cárceles ya tienen una forma de actuar totalmente diferente. Incluso los narcotraficantes que fueron detenidos en nuestras primeras actuaciones, era gente que tenía otro tipo de códigos, no solucionaba las cosas por vía de las armas, sino que trataban de pasar desapercibidos y hacer sus negocios a bajo ruido. Hoy en día vemos que aquellos otros que ocuparon esos lugares dirimen sus conflictos en forma muy, muy violenta. Bien, entramos al segundo tema, que es lo que hemos definido nosotros como el prioritario, que es la lucha contra el microtráfico. ¿Por qué definimos que era prioritario la lucha contra el microtráfico? Porque en el entorno del microtráfico se producen también una cantidad de delitos conexos que tienen que ver con ese tipo de delitos. Por ejemplo, el aumento de los hurtos tiene mucho que ver para que la gente pueda adquirir dinero para poder comprar pasta base, o a veces cambian, porque para muchos narcotraficantes es mucho mejor que le lleven un electrodoméstico y no 20 pesos o 40 pesos para... Entonces se produce ahí todo un mercado de la cosa robada. Y nosotros estamos en una campaña fuerte por el tema de no comprar cosas robadas. Ya hace unos años que lo venimos diciendo. Porque de alguna manera es seguir fomentando esto del microtráfico de drogas. La rapiña es otra de las cosas que se da, sobre todo en el entorno de las bocas o cerca de los lugares donde hay más cantidad de bocas, se da el aumento de la rapiña, el aumento de los homicidios por ajuste de cuentas. Que yo también he sentido que dicen, bueno, ahora el Ministerio del Interior le echa las culpas al ajuste de cuentas, pero el homicidio cambió en el Uruguay. El homicidio que estaba vinculado al asalto de comercios, que lo vimos en algún momento con mucha preocupación, hoy en día tiene una incidencia realmente muy baja. ¿Y ustedes qué lectura hacen más que del aumento de los homicidios en lo que va del año? Que es un dato preocupante. Aumentó el número de homicidios vinculados a la violencia doméstica, pero en algún momento medio como que se compensó con el uso de las tobilleras. Ahí también fuimos eficientes. Pero cuando uno combate el microtráfico y la cantidad de drogas circulantes, sobre todo la cantidad de pasta base que hay circulante en el mercado, es menor, y donde además los delincuentes que no solamente trafican con drogas, sino que pueden roban, hacen el negocio que puedan, se encuentran con que no pueden alcanzar grandes objetivos, terminan a veces robándose entre ellos. ¿Por qué? Porque en la boca hay droga, hay dinero y hay armas. Pero como ese es un mundo, en ese es un mundo todo el mundo se conoce, cuando alguien le roba a la otra organización, el de la otra organización se la cobra. Y la manera que tienen de dirimir sus conflictos es mediante la violencia. ¿Ustedes justifican el aumento de homicidios por esto? Sí, el ajuste de cuentas tiene mucho que ver con esto. Mire, en la reunión esa del Consejo de Ministros nosotros mostramos distintas organizaciones que están operando en el país, que están semidesbaratadas, que han quedado alguna gente que ha salido de la cárcel,
que están perfectamente identificados. Y estamos viendo una organización donde casi el 50% de la organización esa estaban muertos. Estaban muertos. ¿De acá de Montevideo? Sí, estaban muertos. ¿Por qué? Porque, bueno, en este ajuste de cuentas aparece la figura del sicariato, ¿verdad? Aparece alguien que tiene menos prurito, menos problema en matar al otro. ¿Ustedes ven un aumento de sicarios? Sí, hay un aumento de sicariato. Hay gente que ha sido procesada por 10 homicidios y a veces no se le puede comprobar más, tanto en las rapiñas como en los homicidios, porque el tiempo para la investigación que tiene el juez es muy cortito, tiene 48 horas para procesarlo o no. Y en esas 48 horas a veces es muy difícil obtener todas las pruebas. ¿Y en Montevideo o a nivel de país? No, a nivel del país. Nosotros decimos que tenemos más del 50% de los homicidios aclarados a nivel judicial, pero a nivel policial es mucho más alto. Lo que pasa es que falta la prueba determinante que el juez acepte como para poder procesar a alguien por homicidio. Y Vázquez, una preocupación que uno palpa notoriamente en la ciudadanía, porque está bien, ajustes de cuentas, problemas entre ellos, entre quienes en definitiva delinquen, pero no se ha trasladado esa facilidad, esa pérdida de códigos a la hora de robar una estación de servicio, de robar a un taximetrista. ¿No ha traspasado el delincuente común también esa barrera y ahora la vida de un trabajador no tiene el valor que de repente tenía antes? A mí me cuesta hablar de códigos en la delincuencia, se lo confieso sinceramente, pero entiendo que sea una forma clara para graficar que ahora esos códigos no existen. Hablemos de conductas. Me parece bien. Que sea conductas sea lo más adecuado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué a veces, yo vuelvo a insistir, por qué a veces cosas que son exitosas terminan produciendo efectos no deseados? Nosotros cuando instalamos la tecnología en el Ministerio del Interior, le pusimos a la policía un plazo para poder responder frente a un llamado. Eran 10 minutos. La policía estaba respondiendo en 8, en 7 minutos. Bajamos la respuesta y dijimos, ojo al gol. Cuando bajemos la velocidad de la respuesta van a aparecer otro tipo de delitos, como por ejemplo la toma de rehenes. Cuando uno llega a un lugar, cuando la policía llega a un lugar y el delincuente se dé cuenta que está rodeado, ¿qué va a hacer? Va a tomar un rehén para tratar de irse. Tuvimos que preparar negociadores y tuvimos que preparar grupos especiales para enfrentar esa situación. Esa es una forma, una conducta delictiva nueva. Pero además, como se dan cuenta que tienen poco tiempo para operar, ellos entran gritando, provocando miedo, disparando, porque saben que tienen 3 minutos y hemos podido comprobar que en algunos delitos hubo alguien que estuvo tomando el tiempo y diciéndoles 2 minutos 50, nos vamos. Claro. Se van. Porque tienen muy poco tiempo para poder hacer efectivo su... Entonces son mucho más violentos. Eso es una de las cosas que está pasando. Otra cosa de la que está pasando es que en la medida que el delincuente no tiene blancos grandes, importantes, hay algunos blancos importantes y en mi opinión yo diría que el 90% de ellos son entregados. Y cuando nosotros hablamos con algunos empresarios, con algunos comerciantes que nos cuentan cuáles son sus preocupaciones, siempre le decimos, miren en el entorno de ustedes a ver qué es lo que está pasando y quién puede ser, digamos, el empleado infiel que pasa información hacia afuera, porque no puede ser que, por ejemplo, el otro día tuve una reunión con algunos empresarios y me decían, siempre se repite el hecho de la misma manera. Bueno, ya tienen el modus operandi, ya saben cuándo retiran el dinero, cuándo retiran la mercadería, por dónde se trasladan, a alguien les pasa... ¿Y usted dice que estos asaltos últimos grandes han sido entregados la mayoría? Sí, yo digo sí, la mayoría son entregados. Es cierto que los delincuentes hacen algún tipo de relevamiento, pero no tienen servicios de inteligencia. Claro. No tienen por ejemplo, en el caso de lo que pasó en estas últimas horas en Atlántida. Sí, ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? Yo creo que alguien sabía que allí había armas, además fueron y después volvieron, cosa que llama mucho la atención. Yo creo que sí, como por ejemplo otro tipo de delitos donde uno ve que, a ver, me decía un comerciante, yo salí de mi comercio con el dinero que había recaudado, yo a mi casa me paro una camioneta de frente, se bajan 2 personas, dicen, dame la plata, y cómo sabían que yo llegaba a esa hora, algo pasó. Había otra señora que me decía, yo los sábados pago en mi comercio y llevo el dinero en mi cartera, pero voy a mi oficina, abro la caja fuerte, pongo allí y pago de la caja fuerte, ¿no? Entonces, para mí, todos los empleados suponían que yo pagaba con la plata que tengo en la caja fuerte. El sábado pasado
vino un delincuente, entró conmigo a las 9 de la mañana cuando yo entré al comercio y me dijo, dame la plata. Yo le dije, bueno, te abro la caja fuerte. No, dame la plata que tenés en la cartera. Claro. Entonces, yo digo, hay una parte que tiene que ver con el autocuidado que los ciudadanos no deben de descuidar. No es que nosotros transferimos la responsabilidad al ciudadano, sino que decimos que hay un mínimo de cuidados que tiene que tener. Por ejemplo, en el verano, los primeros hurtos que se hacen en el verano son los más eficientes. Es cuando la gente llega, sale de licencia, llega al lugar, a la casa que alquiló, para el auto, baja las cosas, deja todo y se va para la playa. Es el momento de mayor distracción. Es el momento de mayor distracción. Y que llegamos con la valija llena. En general, además, cuando uno mira las casas se ve que no tienen rejas, claro, que no tienen ningún tipo de cerradura, son esas puertas de aluminio que se abren y se cierran con mucha facilidad. Entonces, yo creo que ahí habría que tener un poco más de cuidado. Y después, cuando entramos un poco más a ver el delito más chiquito, ese que más afecta a la gente, que más preocupa, nos encontramos que el 80% de las rapiñas que se cometen en el área metropolitana son por menos de 2.000 pesos. Quiere decir que el que se dedica a robar tiene que robar más veces para poder vivir. Tiene que robar más veces, porque como no tiene blancos grandes, porque además ese no tiene acceso a información, ese es medio, yo lo llamo medio depredador, son los que agarran la moto, salen por ahí y se agarran una señora descuidada, le roban la cartera, si agarran a alguien con el celular, le roban el celular, esos son depredadores. Con eso hemos hecho un trabajo muy importante, hemos incautado más de 5.000 motos. ¿Qué pasa cuando la policía incauta 5.000 motos? Y pues, los delincuentes salen a robar motos. Sí. Entonces uno ve que el robo de motos aumenta. ¿Ha aumentado justamente? Ha aumentado el número de motos. Después, cuando se dan cuenta de que la policía sale a buscar las motos, entonces roban autos. Y salen a robar autos para poder cometer los delitos. Pero además tienen muy poco tiempo para poder operar. Entonces roban, cometen algún delito y se tienen que deshacer rápidamente del auto. Entonces aumenta ese número de delitos, aumenta. Ha aumentado en el último año alrededor de un 4,5% y un 5%. Mucho menos de lo que venía aumentando antes. Mire que cuando nosotros asumimos el ministerio crecían un 18% anual, un 20% anual. Ahora andan en el torno de eso. Pero una de las explicaciones es que en la medida que la policía es eficiente en la incautación de la moto, eficiente en la incautación del auto, eficiente en la rapidez de la respuesta, eso tiene que robar más rápido, con más violencia y más veces. Le pongo otro ejemplo, porque estas cosas hay que analizarlas con mucha detención, no es decir, tenemos más rapiña, por eso nos va mal, o tenemos más hurto, por eso no nos va mal. Yo creo que estamos pasando por un proceso que después lo vamos a revertir, sin duda lo vamos a revertir. Pero, por ejemplo, el año pasado se pusieron en libertad en el Uruguay 7.000 personas. E ingresaron 7.000 personas. Cuando uno mide la eficiencia policial, dice, bueno, la eficiencia policial es buena. Si hay 7.000 detenidos por año en el Uruguay vinculados al delito, la eficiencia policial es buena. ¿Qué pasa con los 7.000 que salen? Entonces, cuando uno mide la reincidencia, nosotros cuando empezamos la reincidencia estaba arriba del 60%, 65%. Quiere decir que de 10 había 6 que volvían a cometer un delito. Hoy en día andan en el entorno del 50 y poquito. Quiere decir que de 10 o de 100 hay 50 que cometen delito, de 10, 5 cometen delito. Quiere decir que estas 7.000 personas que salieron a libertad en el año 2014, hay 3.500 personas que están cometiendo delitos. Algunos de ellos fueron detenidos, otros todavía no fueron detenidos. Y que algunos salieron más preparados. Y algunos salieron más preparados. ¿Y los primarios han aumentado? Sí, porque además el que sale más preparado, dice, a mí me agarraron la vez pasada, pero ahora con la experiencia esa no me vuelven a agarrar. Y lo vuelven a agarrar. El jefe de policía de Montevideo nos dice, nosotros estamos seguros que en el correr del año, toda esta gente que comete delitos, a todos los metemos presos. Lo que pasa es que la mitad de ellos probablemente salgan procesados sin prisión, algunos de ellos no son procesados. Ahí vamos a otro tema, ¿no? Que recién lo mencionó. Ayer el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, decía que básicamente decía que hay una gran diferencia entre las personas que son detenidas y las que son procesadas en cuanto a la cantidad, ¿no? Porque no todas justamente llegan a ser procesadas, tal vez por la falta de pruebas o falta del tiempo, como decía usted, el magistrado.
Y hay una gran cantidad de personas que no denuncian el delito para ahorrarse el problema, el tiempo, porque roban hurtos menores Sí. y en vez de ir a la comisaría después al juzgado, prefieren no denunciarlo. Sí, es cierto. Ese número negro de que no se sabe... El número negro, el número que negro. le mencionaba. Ese número negro no sabe cuántos son. Nosotros queremos reducirlo al mínimo. Le voy a decir por qué. Porque nosotros registramos, tenemos un sistema informático que se llama Sistema de Gestión de Seguridad Pública, y ahí registramos el 100% de las denuncias. ¿Qué pasa con ese registro del 100%? No es nada más, o no es solamente con fines estadísticos. Es porque nosotros georreferenciamos en todo... A ver, hemos dividido el área metropolitana en cuadraditos de 100 metros por 100 metros y registramos allí dónde se cometen los delitos. Hicimos un registro de 5 años para atrás. Esos son los puntos calientes del calientes. cual hablaba hoy Bonomi. Los puntos calientes. 5 años para atrás, en cada cuadradito registramos los delitos que se cometieron. ¿Qué nos encontramos? Que los delitos no se cometen en cualquier lugar. Los delitos se cometen en algunos lugares y se cometen algunos días de la semana y se cometen en algunas horas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza? De que no hay que patrullar por cualquier lado. Hay Que es lo que la gente pide. La gente pide ver la policía en la calle moviéndose. Sí, pero la policía tiene que estar en el lugar donde hay mayor riesgo. En los lugares donde no hay delito, allí no debe haber policía. Más allá de que el vecino lo vea y se sienta más seguro, en realidad la seguridad que le estamos dando nosotros es que ponemos la policía en los lugares donde hay más delitos. Vázquez, antes de terminar, porque se nos está terminando el tiempo, ¿el guardián ya está funcionando? El guardián está funcionando. ¿Cuándo hace que empezó a trabajar? Bueno, hace muy poquito, con todo lo que implica la incorporación de una tecnología nueva, está en las etapas de prueba, en fin, todo ese tipo de cosas lleva su tiempo. De todas maneras, el guardián va a ir sustituyendo a los otros sistemas que tiene la policía de escuchas, que es una herramienta muy importante. Yo voy a repetir una cosa que lo dijimos hasta el cansancio. El guardián no tiene la capacidad de entrar a ninguna empresa de telefonía e interceptar cualquier teléfono. El guardián lo que hace es recibir lo que le derivan las empresas telefónicas por orden judicial. Claro. O sea que eso tiene que ser una garantía para la población de que la policía no se puede entrometer en ninguna escucha telefónica que no esté autorizada por la justicia, porque tiene que estar autorizada por la justicia y tiene que estar derivada por la empresa de telefonía a este sistema que graba, se escucha, audita, registra, que ¿Y ya está ejecutando esos procedimientos? ¿Ya están operativos? Las pautas para trabajar ya están prontas. O sea que ya está interviniendo en procedimientos el sistema nuevo. Estamos en la etapa de prueba. Poniéndolo al día. Sí. Siempre hay una cosa que yo creo que todo el mundo tiene que tener claro, que lo más fácil es incorporar tecnología. Eso no es más fácil. Te compras una computadora, la ponen acá, ya está, la tiene. Ahora, saberla usar es otra cosa. Sobre todo la tecnología moderna que da muchísimas prestaciones, ¿no? El que uno le pueda llegar a obtener de ella el 100% de las prestaciones lleva su tiempo. Nosotros estamos en la etapa de capacitación de la policía en distintas áreas desde el punto de vista tecnológico. Ustedes deben tener en cuenta que la policía nuestra tenía un atraso de 60 años en lo que tiene que ver con tecnología. Entonces ahora cuando uno le da a la policía los puntos covalentes, cuando uno le dice, bueno, mire que la Universidad de Los Ángeles hizo este programa que se llama PREPOL y le puede, en función de todos los delitos que uno registra, él puede calcular hacia dónde se deriva el delito, entonces hay que ir a patrullar tantos minutos a tal lugar, a tal otro, hay que registrar todas estas cosas, ya no se llevan más los papeles. Hay que incorporar el sistema, todo lo que podamos, porque cuanto más incorporemos al sistema, la información que nos da después es mucho más fiel. Por nosotros le decimos a los ciudadanos, denuncien todo, no importa lo que sea, pero denuncien. Por eso sabemos que el 80% de las rapiñas son menos de 2.000 pesos, por eso sabemos dónde se cometen los delitos, porque la gente por eso sabemos a dónde hay que ir a patrullar, por eso podemos ser más eficientes en lo que podemos obtener de la policía. Y una cosa que usted me planteó, si nos preocupan los nuevos delincuentes, sí, nos preocupa. Porque ese 55% o 52% que reincide está complementado por el otro 48%
que son primarios. Y nos preocupa el hecho de que a veces ciudadanos, clase media, trabajadores, vienen y nos dicen, yo no sé qué pasa, yo a mi hijo lo crié bien, me preocupé por su educación, fueron a la escuela, nuestra familia no tiene problemas, sin embargo, este muchacho, bueno, metió la pata en algo y ahora está detenido. Por eso, un minuto más. Hay una cuestión que es bien conceptual y que me parece que es bien importante. Siempre dice, la policía tiene como tarea el disuadir, el prevenir y el reprimir. Y nuestra policía hace esas tres cosas. Pero hace esas tres cosas con los individuos que ya optaron por entrar por el camino de la delincuencia. La mejor prevención es tratar de que los individuos no entren al camino de la delincuencia, porque si no después se desencadena todo esto otro, y tarde o temprano van a ser detenidos. No hay delincuente exitoso. A la larga va preso. Perdón, cierre por favor ustedes. Sí. Y la otra cosa es que, ¿cuál es el momento? Y yo digo, el momento es ahora, porque cuando uno mira el grupo etario de la gente que está detenida, son muchachos que están entre los 18 y los 29, 30 años, ahí es donde tenemos el pico mayor. Ese mismo grupo etario son los que se matan en los accidentes de tránsito. Ese mismo grupo etario son los que tienen un problema, un consumo problemático de drogas. Quiere decir que algo está pasando. La generación que arrancó en el 90 o arrancó en el 2000 es la que hoy en día es objetivo, ¿no?, de la policía en un número muy importante. Nosotros estamos esperando a ver qué pasa con la generación, nosotros llamamos la generación Ceibal, la que está más preocupada por los problemas, la que está más incluida en la educación, la que tiene acceso a otro tipo de información, a la que la sociedad le está dando otras oportunidades. Esperamos que ahí los trabajos que hagan los otros organismos del Estado, porque nosotros decimos, no estamos solos en esta pelea, sino que, por eso hicimos una presentación en el Consejo de Ministros, la educación cumple un papel muy importante en la prevención del delito, la salud cumple un papel muy importante en la prevención del delito, las intervenciones sociales, como el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas de inclusión, la participación del sector privado en la posibilidad de darle trabajo a aquella gente que sale de la cárcel y no dejarlo en la calle, porque el que queda en la calle a la larga o a la corta va a terminar cometiendo algún delito porque de algo tiene que vivir. Yo no lo justifico, pero la realidad, claro, es así. Pero es la realidad. Y en eso estamos. Yo creo que hoy en día nosotros tenemos un análisis mucho más pormenorizado del tema Uno no, es como un paciente. Si uno no le hace un buen diagnóstico, el paciente se le muere, por más cosas que haga, ¿no? En esto también, si uno no hace un buen diagnóstico, si no conceptualiza bien el tema de delincuencia, uno no tiene que cobrar el grito de que hay más, hay menos, no, uno tiene que saber exactamente qué es lo que está pasando en el país y yo para esta modalidad del delito hago esto, para esta otra modalidad hago esto, para esta otra modalidad hago esto. Y hay otra parte del delito que se va a ir corrigiendo en la medida que todos aportemos un poco al tema Y que no le preguntamos, ya cerramos la entrevista, que no le preguntamos temas seguridad y fútbol, que lo maneja muy bien. Algo que dejó deslizar también, la cantidad de casos que para la policía están resueltos pero para la justicia no, el tema de las armas, porque sin armas no hay delito prácticamente, y es otro de los temas que ameritarán una nueva invitación porque por hoy se nos ha terminado el tiempo. Ha sido más que amable con con mucho nosotros. Con mucho gusto. Bueno, así hemos tenido al subsecretario